Agradecer a Dios por estar aquí llevando una vez más al pastor Julio César, al ministerio, a la congregación, en fin, a cada uno de ustedes, hermanos, que han hecho posible que estemos aquí compartiendo la palabra de Dios. Reiterar siempre que en el Paraguay hay una puerta abierta a través de nuestra iglesia para cada uno de los hermanos que quieran participar también con nosotros. Bienvenidos sean. Hermano, me dice que el alma talento no es revelar. Tengo 10 y 4, 11 y 4, nos vamos. Y yo la verdad no sé por dónde empezar a hablar el tema que me dieron, porque estoy más confundido que cualquier otra persona. Que son confundidos, es lo único que hacen confundir a los demás. Entonces vamos a tomar un poco de tiempo. Yo les traje algunos libros, tengo en la maletín. Si alguna vez pueden leer este libro, Hombres de Dios, Trinidad y el Reino de Dios. Probablemente sobre la Trinidad que se haya escrito más profundo hasta el día de hoy. Urgen Mormon. Interpretación de las parábolas de Jeremías. Si alguna vez lo pueden leer, les puedo asegurar que es mucho mejor que cosas y cosas. Es mucho mejor. Este es un latinoamericano de Padilla, ecuatoriano, radicado en Argentina. Está en portugués, tiene una misión integral, está en español también. En fin, les recomendaría estas lecturas cuando lo pudieran hacer en su tiempo de estudio en su biblioteca. Yo tengo acá la Biblia griega, si por ahí hiciera falta, para que miremos un poquitito sobre ese tema. Pero para darle un sustento, una base bíblica, podríamos leer por lo menos 1, 2, 3 versículos para hablar un poco sobre el reino de Dios. Si pudiéramos leer aquí Marcos, el capítulo 4, Marcos capítulo 4, el versículo 30, Marcos capítulo 4, versículo 30. ¿Está? Dice así: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que se siembra en tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y en Lucas capítulo 17, el versículo 20 y 21. Lucas capítulo 17, el versículo 20 y 21. Dice así: preguntaron los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre nosotros. Marcos 1 dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. En fin, es una expresión que está en los sinópticos. Al acercarnos a las Sagradas Escrituras, entendemos nosotros que Marcos es el primer evangelio que se escribe, luego vendrá Mateo y Lucas, y por último Juan. El reino de Dios es una expresión casi inusual en el apóstol Pablo. No hay. En mi época de conversión, hermano, que me convertí en el año 1978 a través de un misionero que había llegado a mi casa y me invitó para el culto.
De esa fecha hoy, yo no recuerdo en la iglesia gente que hable sobre el reino de Dios. Se habla en la iglesia, se habla del ministerio, de los apóstoles, de tantas cosas, pero del reino de Dios y sobre la doctrina de la predestinación, de la cristificación del universo y de tantos otros términos como el seguimiento, no hay escritos en el campo evangélico donde podamos surtirnos de ese elemento. Yo traje algunos materiales fotocopiados que son desde el aspecto bíblico, teológico y exegético. Una de las exégesis, otra de la teología, sobre el reino de Dios. Si por ahí me interesa y quieren sacar copia, está aquí de la semana. Por lo menos, si quieran acompañar. Solo que tiene mucho griego, pero no importa, al lado está en español, que se puede entender. Reino de Dios en griego sería Basileia to teo, o tou obrano. Basileia en griego sería un sustantivo femenino de la primera declinación, primera sección. En este caso sería nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, del reino, porque Basileia le precede la iota al alfa, por eso es de alfa pura, de la primera declinación. Teón sería un sustantivo masculino de la segunda declinación, primera sección, como logos se declinan, logos, logué, logón, logó, sería nominativo, vocativo, acusativo, genitivo. Es decir, reino de Dios está en genitivo del griego, hacia la gente. Le digo sencillamente eso, porque si por ahí no me entiende nada de lo que estoy hablando, le pique la orillita de un pastor y se inscriba para estudiar griego, le va a hacer. Porque lastimosamente en la esfera pentecostal, yo creo que todos, la mayoría por lo menos somos de la iglesia pentecostal, no se nos enseñó a reflexionar. Nos enseñaron a repetir de memoria versículos bíblicos, pero cuando tenemos que sentarnos, parar y reflexionar, allí sí ya hay muchos problemas. Marcos es un evangelio donde Jesús no tiene genealogía. Marcos es un evangelio donde el 10:45 él absorbe tareas como parte o siendo el reino de Dios, cosa que hacen los servidores, los esclavos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En el Nuevo Testamento, para servir hay dos palabras, el donos y el diaconos. Los escritores sagrados nunca se atrevieron a establecer a Jesús como el donos, porque el donos es el esclavo que no tiene la anuencia, la confianza del amo para entrar bajo el techo. En cambio, el diácono sí, ya hecho sirve el vino, ya hace otras cosas. Y los escritores de los evangelios sinópticos no se atrevieron nunca a establecer esa palabra donos a Jesús. Ahora cuando Pablo escribe a los romanos, Paulos, donos Cristo, él dice Pablo, donos esclavos, inferior a Cristo. Por eso cuando escribe y dice el diaconado, un grado honroso es porque es lo que más se parece al Señor. Ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los pastores, los otros ministerios, se parece tanto a Jesucristo como el diácono. Pero el diácono tiene un grado honroso porque sirve del reino al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Aleluya. Aleluya. Entonces, Marcos es un evangelio muy lindo. Pero ese Marcos, ¿de dónde se surtió? ¿De dónde sacó Marcos las informaciones para escribir el evangelio? Teníamos que ir a la exégesis. No creo que esto sea un curso de seminario o por el estilo, pero le mencionan apenas. Antes de los evangelios existían documentos que la arqueología descubre y encuentra, que
él se llamó el documento A, el documento B y el documento C. Es decir, que los fijó por escrito. Porque el primer escrito del Nuevo Testamento se discute entre Gálatas y Primera Tesalonicenses. Es decir, el año 50 más o menos, a través de Pablo. Antes de eso no había Nuevo Testamento. Lucas es un evangelio diferente, ya tiene algunas características. Es el evangelio de la universalidad, porque allí llega hasta Adán. Es el evangelio de la mujer. Aquí a Jesús le sirven las mujeres. María Magdalena le lava los pies, Jesús la perdona. Como dice un guapo que se usa allá para ver para tomar el derecho, todas esas cosas. Leí una expresión que dice: mujer, primera expresión del Cristo resucitado. Porque al primero que se aparece, a la primera que se le aparece, fue a María Magdalena y le dice Jesús: mujer. Fue la primera expresión del Cristo resucitado. Hans Kuhn, el teólogo expulsado de la Iglesia Católica, dice: el catolicismo hace honras y poemas y loas como ninguna religión del mundo a la mujer, refiriéndose a María, pero le niega el sacerdocio a la mujer, porque el catolicismo no acepta. El ecumenismo, yo tengo allá unos libros que escriben mujeres católicas. Cuando la Iglesia Anglicana separaron obispas, Juan Pablo II dijo que estaba muy adelantado a la sacerdocio, pero ahora se fue todo al tanque, todo se fue para atrás, porque no lo acepta. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús toma las posesas por demonio y las liberta y las hace sus seguidores, sus sirvientes, las anunciadoras. Ve y dile a mis hermanos. Juan 20:17. En fin, es el evangelio de los desposeídos, de los pobres, de los abandonados, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de las áreas de la sociedad, de los olvidados políticos. Lucas es el evangelio de la oración, el único que tiene 3 parábolas sobre la oración. Mateo tiene muchas parábolas del reino. En fin, es el evangelio del gozo. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesita. Por eso hay la oveja perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. En fin, es el evangelio de la alegría. Cuando vuelven a Jerusalén, aquellos 2 discípulos a Emaús dijeron: no ardía de gozo nuestro corazón cuando nos revelaban las Escrituras. Amén. En la parábola en donde era necesaria esta fiesta para regocijarnos, porque este hijo nuestro muerto era, mas ahora es resucitado. El mayor problema del ministerio de los pentecostales a nivel general son sus hijos. No quieren el ministerio, no quieren el servicio. Hay un porcentaje muy alto de hijos de pastores que ni siquiera quieren ser creyentes, porque le dieron énfasis al reino, pero su inmediato entorno no lo cuidaron. Es así. Lucas escribe con un propósito histórico. Lucas es el peor historiador, porque un historiador no escribe así, pero se atendió esa categoría y escribió Hechos de los Apóstoles, teniendo varios errores históricos en ese libro, pero como Lucas también, pero trató de ordenar la historia. Es apologético, porque le dice a los romanos que la iglesia no es una amenaza, el reino de Dios no es una amenaza para el emperador. Tiene propósitos evangelísticos, porque le dice a quien se refiere su carta, a los que aman a Dios, a un ciudadano romano, tal vez para que sepas la verdad, para que sepas la verdad. En fin, Mateo es un evangelio temático, va por temas. En Mateo se usa la expresión del reino de Dios
y el reino del Padre. Disculpe, el reino de los cielos y el reino del Padre, nunca el reino de Dios. Porque para el judío, la palabra Dios en griego es Zeus. El Padre es todo Dios en griego. Zeus, que es el que se atribuye a Dios. Para ellos sería el Yahvé o el Jehová, o Ja, como aparece en nuestros escritos en el Salmo. Porque el judío cuando escribía el nombre de Dios, al escribir el tetragramatón, la YHWH, ya no se podía usar ese elemento, tenía que desecharse. Es muy sagrado. Entonces usa el reino de los cielos, el reino de los cielos, pero es una expresión idiomática apenas. Mateo, los 3 primeros capítulos de la genealogía, el nacimiento de Jesús, su bautismo, capítulo 4, la tentación en el desierto, 5, 6, 7, las logias, dicho, la ética del reino, la bienaventuranza, están allí, donde allí está, en el 7:21, en aquel día muchos se me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Aquellos que tienen ministerios extraordinarios, echamos fuera el demonio, profetizamos, hicimos milagros, construimos catedrales, pero la palabra será apartados de mí, separados. En este caso, pues, el Jaime, la santidad, apartados de mí, porque no os conozco. No os conozco, no porque Jesús no le conozca. El problema es la traducción siempre. Conocer a quien conozco. Y nunca tuvieron intimidad conmigo. Hacedores de maldad. Expresión drástica. Para alguien que profetiza, que expulsa demonios, que hace milagros, que construye, que tiene ministerio extraordinario. Sacaron su currículum. Pero los títulos en el reino y el currículum no sirve de nada, todo es por gracia. Amén. Porque Pablo cuando escribe, no sé si recuerdan, 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 10, él dice, he trabajado más que todos los apóstoles. Pero de repente se levantan los residentes y dicen, no yo, mas la gracia de Dios operando en mí. Aleluya. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Entonces, en fin, Mateo 8, 9 son los milagros, 13 las parábolas, 28 la gran comisión. Eso es el Evangelio. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Juan es un Evangelio totalmente diferente, tiene otras características. El Evangelio de Juan presenta las 7 características al ver capítulo 1 hasta el versículo 18. El versículo 1 y 2 es el Logos, Jesús y la divinidad. El versículo 3 es Jesús y la creación. El versículo 4, 5 y 9, Jesús y la vida. El versículo 10, Jesús y el mundo, el cosmos. Porque mucha gente dice, capítulo 1, versículo 11, los suyos vienen, los suyos no los recibieron. Y dice Israel es rechazado, por eso vino al mundo mentira. Eso es mentira, hermano, la verdad que no. Es el cosmos, el universo entero rechazó a todos, nosotros los gentiles también, la humanidad toda. Pero más a todo aquel tanta idea contraria al calvinismo, a todo aquel que creyera en él, todos los que la recibieron, dice la Reina Valera, les ha hecho hijos de Dios. Con los hombres en el versículo 11 al 13, el versículo 14, el lobo y la encarnación, el 17 al 18, la revelación. En este evangelio hay 7 milagros. En el capítulo 2, la boda de Caná, para recordarnos que Él tiene poder sobre la naturaleza. Del 4:43 al 54, sana.
al hijo de un pagano centurión, porque él es dueño, amo y señor del espacio y la distancia. El capítulo 5 sana a un paralítico de nacimiento, porque él es amo del tiempo, porque de tiempo en tiempo no hay nada. Dios no necesita el tiempo. El kairos, el cronos, el morao son expresiones que en el griego del español cuesta explicar. Pero el tiempo de Dios es Dios cuando quiere. Así como nos llama el pastor, tenía que esperar el tiempo de Dios que le dé para hacer lo que tenía que hacer. Lo importante del reino es no adelantarte ni tampoco atrasarte. Es redimir el tiempo. En el capítulo 6, que es el único milagro que aparece en los 4 evangelios, la multiplicación de los panes y los peces, para mostrarnos que es el amo de la cantidad. Como dice el maná, yo soy el maná que ha descendido al cielo, dice. Al que recogió poco no le faltó, y al que recogió mucho no le sobró. Porque nadie puede decir, mi fe es tan poco para que Dios me escuche. Ni nadie puede decir, mi fe es muy grande para que Dios pueda hacer todo lo que yo pienso. No, eso es pensamiento loco, como se dice, gente inescrupuloso que dice cualquier cosa. Jesús es la medida de nuestra fe siempre. Amén. Jesús es siempre la medida de nuestra fe. Si crees, como dice el predicador anoche, verás la gloria de Dios. No es tanto el ver, no es tanto el contemplar, es vivir en ese fe. Del capítulo 6, 16 al 21, Jesús camina sobre las aguas para decirnos que Él es amo de la ley natural. En este mundo vivimos lo natural en el reino, vivimos lo sobrenatural. En el capítulo 9, todo el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento para mostrarnos que Él es amo de la aflicción y de la tristeza. ¿Lo son? Y el séptimo milagro del Evangelio de Juan está en el capítulo 11, cuando resucita a Lázaro. ¿Qué es lo que predicó anoche? Para mostrarnos que Él es el Señor de la vida y el Redentor de la muerte, Jesús. En fin, por eso le dije, hermano, que yo estoy más que perdido que usted para hablar sobre el reino de Dios. ¿Cuándo vendrá el reino? ¿Cómo vendrá el reino? ¿Qué es el reino? ¿Dónde está el reino? Cuando le dijeron a Oscar Cullmann en el siglo XX, el reino de Dios está en la tierra, él contestó y dijo, sí y no. Y le dijeron, ¿por qué sí y no? Y él dijo, mejor la respuesta es el ya y el todavía no. Entonces el periodista le dice, ¿cómo se explica eso? Y le dice a Oscar Cullmann, yo tuve 16 años en la Universidad de Teología y aún estoy buscando la respuesta de cerca, así que usted haga lo mismo, que yo vaya allá para que ni siquiera saber. Entonces, en un segundo no le voy a responder. ¿Qué es el reino? La pregunta está mal formulada, como puede formularse muchas malas preguntas. Si alguien le dijera, Dios se revela en la historia, o la historia revela a Dios, ¿qué respondería usted? La verdad es que muchas respuestas escucharía, que generalmente la primera pregunta de la clase de Hechos de los Apóstoles. ¿Dios se revela en la historia o la historia revela a Dios? Y la verdad que ni lo uno ni lo otro. Es una pregunta mal planteada, es una falacia, dice los griegos. Porque si Dios revelara la historia, después de todos los acontecimientos, después de mucho tiempo, nosotros nos daríamos cuenta que Él estuvo en esa parte de la historia. No es así. Y si decimos que Dios se revela en la historia, son santos de Dios, en algún momento estuvo. Entonces ni lo uno ni lo otro. Entonces si alguien nos dice, ¿qué es el reino de Dios? La pregunta está mal formulada. La respuesta es, ¿quién es el reino de Dios? A los fariseos, ¿quién le dice? El reino de Dios está con ustedes. Porque el reino de Dios es el otro hermano, les revela algo de los estudios exegéticos. El reino de Dios es Jesús. Por eso Jesús está aquí, pero todavía la plenitud de cómo ser todavía no. Por eso el reino se habla el ya y el todavía no. El aquí y el ahora todavía no se ha dado. Entonces eso es así. Hermanos, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? Yo tengo poquísimo tiempo ya.
Y voy a hablarle de un aspecto del reino. Y si Dios lo permite y la Virgen no se entromete, como dicen por mi tierra, continuaremos hablando un poquito más aquí. Dice, yo estuve en Guayaquil en un culto y el pastor dice, vamos a alabar a Dios y vamos a saltar para la gloria de Dios, porque la Biblia dice que al Señor hay que alabarlo con salteríos. No sé cómo se va a saltar. La Biblia dice salterio, no es salterío. No hay diferencia entre salterio es un instrumento musical, salterío es un lugar para se saltar. Le escuché a un predicador decir, el peor matrimonio que encontré en la Biblia fue cuando se casó Sodoma y Gomorra. Eso es así. En fin, yo quiero tomar una parte de Lucas, el capítulo 4, el versículo 17. Y ahora un tema de cómo uno lo ve. Lucas, capítulo 4. Para hablar algo del reino de Dios. Tenemos Lucas, capítulo 4, el versículo 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y de repente, el versículo 21, Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un pentecostal, cuando lee eso, solo mira milagros, sanidad y poder. Ahora, como dice que el milagro es el niño preferido de la fe. ¿Cuál es el milagro que se ve aquí? Dice que casi le quería tirar a Jesús. Quería matarle. Ahí después de esa prédica, los ojos en él. Jesús se salió de ellos y se fue. Pero ¿qué es el año agradable del Señor? ¿Es el reino? ¿Parte del reino? ¿O de qué está hablando Jesús? Déjenme decirle por un momento que este texto, por nuestro calendario gregoriano, se había equivocado unos 5 a 6 años. Realmente Jesús nace en el año 5 antes de la era cristiana, porque por un error. Eso lo pueden buscar en cualquier lugar, van a encontrar el porqué y las razones por el cual nuestro calendario está mal, unos 5 años. Entonces, si ese calendario está mal, estamos en el año 26 de la era cristiana, corrigiendo nuestro actual calendario. Y muchos se preocupaban en Israel cuando Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Te doy un tema que él está hablando del jubileo. ¿Recuerdan el jubileo, verdad? Se celebraba cada cuántos años. Ya soy igual que el pastor, pero se va a demostrar. ¿Cada cuántos años dice la Biblia? Cada 50 años. 7 semanas. 7 por 7, 49. Y el siguiente era el año del jubileo. Cuando Jesús abre el rollo, ya en Israel no se celebraba más el jubileo. Jesús lee en ese contexto de Isaías y para una parte, y él dice: hoy se ha cumplido delante de nosotros esta escritura. Pero un poco más de un poco mi tiempo. ¿Recuerdan, hermanos, la característica del jubileo? ¿Algún hermano me
Devolver las tierras. ¿Cómo? Devolver las tierras. Devolver las tierras. Libertad. Es decir, que si A y B personas, debido a la crisis económica, vendieron todo lo que Moisés lo había dado a su familia, por más que el título de propiedad esté a nombre de Osvaldo Hugo Centurión, hoy yo tenía que ir al cartório, como dicen los brasileños, a la escribanía, como dicen para ver acá, no sé cómo dicen, Notario Chorrera. al notario, a la notaria, y transferir otra vez a su dueño original. Costaba. El reino tiene implicancias, hermanos, que de repente nosotros lo miramos a la ligera. Hay muchos que el fruto prohibido sigue comiendo. El fruto prohibido está en la billetera, 10%, que no es tuyo, es del Señor. Con mucho lo come y con mucho gusto lo come. Porción doble. Por su nombre, se piden algunos. Pero es así. Otra cosa que tenía que hacer: Liberación de los esclavos. liberación de los esclavos. Es decir, que por pobreza y por necesidad tuve que vender a mis hijos hasta yo mismo. Ahora era esclavo, pero daño a la hambre. Ahora viene el jubileo. Toda la familia seremos libres otra vez en todo Israel. Se nos devolverá la tierra y es un reinicio económico, político, social, espiritual, porque Dios es el que reina en el reino. ¡Aleluya! Eso era muy importante. Otros pueblos no contemplan eso. Por eso la ley dice: ¿qué pueblo, Señor, tiene leyes como la tuya? Porque ninguna ley es moral, la ley de otros pueblos, del Dios moral, de los egipcios, de la reina del cielo, de los babilonios, no tienen esas cosas. Entonces ya tenemos remisión, volver la tierra a su dueño, liberación de los esclavos y otro. ¿Alguien se acuerda? Como dice mi oración, hablemos uno por ver porque no nos entendemos si hablamos todos. Otro era revisión de las deudas. Es decir, que si yo le debía $1 millón al pastor Brás, acabó la deuda. No, ¿cómo pues? Usted Palabra de Dios sobre tu vida. puede meter una que leer. No hay querella que valga. La palabra de Dios es super leyes eternales. Aleluya. Entonces ahora ya no hay deuda. Ya no le debo a nadie. ¡Qué felicidad! La financiera que lleva a quiebras. Y ahí falta uno. Tenemos tres, falta uno. Levíticos, capítulo 25 acaso. Levíticos, capítulo 25, el versículo 20 dice: el descanso de la tierra. Ese día, ese año, el séptimo, nadie tiene que sembrar nada. Y uno dirá: ¿qué comeremos? Jehová dice: la tierra dará 7 veces más del fruto de cuando ustedes lo lavan y luchan contra la lluvia tardía y la lluvia temprana. Porque Jehová yo soy y multiplicaré tus graneros, no te faltará nada. Allí implica la fe en el reino. Fe. Porque personas como yo, a mí me cuesta mucho vivir la fe. Eso descansa del Señor, a mí me cuesta mucho. Yo no sé descansar, algo tengo que hacer, porque es mi naturaleza. Porque descansar en el Señor, que es no hacer nada y que el Señor lo haga todo. Y como eso hay muchas ganancias que se usan de eso, sin vergüenza que usan eso que no quieren trabajar. Usan como muletilla la vida que va a cuidar de nosotros. Los pajaritos comen y ven los canes en tierras. Así será con nosotros. Sí, pero Lutero dice: el pajarito no muere de hambre, pero tiene que volar donde está el alimento, porque todavía el pique va a caer cuando el Señor su boca. Pero los que desconocen el texto dicen esas cosas. Por eso, cuando nosotros leemos
Mateo 6:31. No sé si alguien tiene para leer fuertemente. Mateo 6:31. Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Sí, el 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Mateo 6:31. No os afanéis, pues, Se diciendo, sentó todo el rato. Te dije que estaba confundido abajo. ¿cuál es? Sí. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32 también. Sí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que no está en el reino sabe estas cosas. Porque en el reino a veces saben, pero no en la iglesia. Alguna gente confunde las cosas. El reino y la iglesia no es igual. El reino abarca el mundo todo. En el reino hay semillas de cizaña. La iglesia no. Le leo acá, dice así: Eide ton tonto arco, senon tonta kai, aurion eis, climonon, valomenon fotos, anfinerson polo, malon human, oligostai. Y una traducción distinta. La Reina Valera tiene el problema del literalismo. Por eso nunca hay que casarse con una sola versión. Una traducción semántica de ese texto diría así: si trabajaste los 6 días, 49 años, 7 por 7, o los 6 años, con todo tu corazón, puedes esperar que Dios tenga cuidado de ti y de los tuyos. Así que sin temor, deja tu campo de arar, como lo hacen los pájaros del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Dios cuidará o tendrá cuidado de todas tus necesidades. La gente que no prestan atención algún al sábado no son más ricos que tú, ni serán más prósperos que tú. Esa es una traducción semántica. Es decir, que no es para haraganes, es decir, no es para gente que no tiene nada que hacer. Es un don y un regalo de Dios de aquellos que mojaron la camiseta y trabajaron los 6 días. Amén. Aleluya. Por eso muchos no entienden la Biblia. Amén. Dicen cualquier cosa. Hacen cualquier cosa en nombre del Señor. Porque hay una diferencia entre la fuerza y el poder. Fuerza es la aplicación justa de eso. Y violencia es la aplicación injusta de la fuerza. Es decir, entre el poder y eso. Por eso, hermanos, ganando tiempo al tiempo, el Padre nuestro sintetiza. Lastimosamente la Reina Valera traduce y dice: Señor, no nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie. La Joan Ferreira Almeida repite, porque es una traducción de la Reina Valera al portugués. Cuando cruzamos Portugal, Ariel le regaló un folleto y conoció a la Reina Valera de la Santa Inquisición Española, y es una traducción literal. Lo tradujo todo por bien alto. Pero Casiodoro del Rey y Cipriano de Valera, en 1569-1602, tradujeron la Biblia del Pozo y copiaron literalmente versículo por versículo del latín. Por eso tienen esos problemas de literalismo. El literalismo es un problema. Es decir, no te da el sentido de la palabra, porque repetir palabra por palabra al terminar la frase de la oración no va a decir lo mismo que el pensamiento original. No va a ser. Entonces el Padre nuestro, cuando nosotros leemos, dice: Padre, perdónanos nuestras, ¿qué cosa dice? Deudas. Porque está dentro del contexto del jubileo. Deudas. Porque en una traducción dice: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No.
de la escuela dominical de niños. Acá la palabra griega es ofelemata, deudas, moneda, plata. Aquí bajo ese sentido no tiene nada que ver con la ofensa. Aún más, el versículo 14, no sé cómo dice la Santa Biblia de la Reina, el 6:14 de Mateo, ganó un poquitito, 6:14. Mateo, no sé si alguien lo tiene. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No le estoy diciendo que tiene limitaciones por causa de la ley. Porque si perdonáis sus ofensas, pero allí la palabra es afiemí, griego. Está aquí la Biblia griega, ya lo leí un poco. Afiemí. Y afiemí es otra cosa. Tiene que ver con deuda. Entonces, la palabra para ofensa sería para todo, que no lo usa Mateo. Las deudas deben ser borradas. Por más que no le guste el pastor Braz, las tiene que perdonar. No hay caso, no hay alternativa mediante. Allí está. Entonces, solo aquel que recibe de gracia puede dar de gracia. Mateo 18. De gracia recibisteis, da de gracia. O sea que se te perdonó deudas que nunca pudiste pagar. Ahora perdonas tú también la deuda de los otros. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el Evangelio es eso. No hay oro del mundo que pueda pagar la salvación tan grande que Cristo alcanzó por amor a nosotros, cuando el mismo Dios, por amor a cada uno de nosotros, crucifica a su Hijo para que podamos encontrar la redención, la santificación, la gracia y la glorificación de Dios, para que seamos reinos y en el reino agentes que pueden causar cambios en la sociedad en el cual estamos insertos, como la iglesia de Cristo. El reino tiene implicancias. Entonces, hermanos, en Mateo 18, versículo 23 al 35, está la historia del siervo desalmado. Lastimosamente las traducciones han descontextualizado el aspecto sociológico de ese texto. Porque la verdad es que yo desconfío mucho, hermano, de los hermeneutas y de los teólogos. No confío mucho en ellos. Sinceramente lo digo. Confío en los exégetas, en los biblistas, en los que tratan de desentrañar el sentido original. Porque igual que un problema psicológico, si usted va a 10 psicólogos, probablemente le den 10 distintas apreciaciones. Lo mismo pasa con los teólogos. Si usted lee, dependiendo de muchas de sus corrientes, calvinistas, arminianos, ortodoxos, neortodoxia, la teología liberal, la teología latinoamericana, la teología de la liberación, es un texto, cada cual va a llevar algo a su camino. Los exégetas no, por más que nos duela, te va a decir el texto, apunta hacia eso. Y los exégetas dicen que este caso del siervo desalmado era una persona de carne y hueso, que en el contexto sociológico de Jesús sabían bien ellos de quién se trataba. El desalmado se le perdonó, pero él no puede perdonar. Era el año del jubileo. Él debía, ¿cuánto dice la Biblia? Este siervo, ¿cuánto debía? ¿Cuánto? Y rogó y se le perdonó. Pero alguien le debía ver 100 denarios y no fue capaz de perdonar. 100 denarios se día de trabajo, pero a él se le perdonó 180 años de trabajo. Si nos vamos por denario, ¿cuánto debía eso? 10,000. ¿Cuánto? ¿Vale? 10,000 pesos. Le dije que yo estaba confundido con eso. Entonces él no perdona.
Aquel que niega el perdón a otros está en un grave problema. Del jubileo del Deuteronomio segundo, nomás ley, la segunda ley, el capítulo 15, verso 7 al 11, repite del jubileo. Y este es donde Jesús tuvo problema con los judíos de la época. El mayor problema siempre el hombre está en su billetera, cuando le toca lo que más le duele. Como aquel hermano que se quiso bautizar con la billetera, le dijo al pastor quitarle y dice, no, yo quiero que él se bautice también conmigo. Se convierte. Ese es el problema. Buena idea. En Israel, en la época de Jesús, existía una ley. La ley se llamaba la ley del prospono. ¿Qué hacía la ley del prospono? Congelaba los créditos. Hacía lo que nos dice el pastor Braz. Estamos en el año 49, próximo año, octubre del año 49, 2016, jubileo. Y tengo un hijo enfermo. Tengo un hijo en la universidad. Este año se gradúa y la enfermedad de mi hijo me llevó a la bancarrota. Y no tengo ya cómo sobrellevar la crisis económica, social de la enfermedad y de mi hijo que se gradúa y no tengo plata. Necesito dinero. Pero tengo hermanos, hay muchos que viven en el reino de Dios y me voy a abrazo y le digo, abrazo, necesito 50,000 pesos bolivianos que tú me prestes, hermano. Se no me voy presto. Y Bram me dice, piensa que yo soy bobo. El próximo año tengo que perdonarte todo. No, mi amigo, yo no soy tonto. Usted me hace creer, avivado, sin vergüenza. Y ya me trata en la ley. Entonces, aquel Giliel, abuelo de Gamaliel, creó una ley que le vendió a los romanos. Y crearon la ley de Malcolm, que se llamó el prospono. ¿Qué hace el pastor Braz? Dice, pastor Ovaldo, yo te aprecio, yo soy como el judío. El judío no quiere prestar la plata porque dice que cuando presta la plata corre el riesgo de perder a su amigo y la plata. Así que vamos conduciendo como cristianos. Y él deposita en el banco y autoriza al banco para que el banco me cobre a mí. Entonces él se limpia la mano. O sea que su seguridad está en que el banco va a recobrar la plata que me da a la cuenta de él. Y el banco va a ganar el interés. Jesús fue el enemigo acérrimo de esa ley. Se manifestó y en la sinagoga allí, donde había la gente más pobre, donde nació, dice la Biblia de Jesús, donde vivió Jesús. Nazaret, ¿qué era? Nada. No como nada, ahí estaba Jesús. Ahí ya está bien. ¿Qué era Nazaret, dice la Biblia? Una villa, dice. ¿Qué versión de Nazaret? ¿Qué era Nazaret? Una ciudad, un pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Una aldea. Y allá en la aldea estaba la gente más pobre de la tierra. Póngase en el lugar de uno que tenía hijos esclavos. Póngase en el lugar de quien se le comió toda la tierra, de quien tenía deudas impagables. Cuando Jesús se levanta y lee al profeta Isaías, este es el año agradable del Señor, el que vino a dar libertad a los cautivos, libertad a los pobres, a los endeudados, para que le vuelvan todo lo que le pertenece a usted, porque hoy es el año 26 y en esta fecha se cumple el jubileo del Señor, porque el reino se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. ¡Aleluya! A los pobres de la tierra gritaban como nunca que el Mesías había llegado. Pero los fariseos, que Jesús se mató en Pedra, dice que entran a las casas de las viudas y hasta no comer todo lo que está allí no saben, parecido a muchos apóstoles o profetas o pastores modernos. Jesús los condena y dice que son hipócritas
que recorre en tierra, cielo, mar y luna para ser un prosélito, y una vez que lo ha hecho, lo vuelve 2 veces más digno del infierno que ellos mismos. Sepulcro, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están podridos. Y bueno, habló muchas cosas. Por eso dice Jorge Bulman, muchos hombres en la política intentaron hacer la revolución sin leer la Biblia y no lo consiguieron. Pero lo que no se puede hacer es leer la Biblia y no provocar la revolución. Aleluya. Revolución en buen sentido, no en el sentido de la FARC, de la ELN o de cosas parecidas, Sendero Luminoso, de Topamaro, no, nada que ver con el sentido positivo de la palabra. Esos son reaccionarios sociales, es otra cosa. Entonces, Jesús habló esta palabra. Jesús habló y fue contrario a esta ley. Se olvidaron de lo que Moisés nos dio con la ley, porque la permanencia de Moisés en el monte Sinaí fue del capítulo 19 de Éxodo, del versículo 3 hasta Número capítulo 10, versículo 10, la permanencia del Sinaí. Y ahí digo que dio leyes. Y la ley dice, por ejemplo, en el Éxodo 22, no me falla la memoria, hermano, por eso, por favor, 22, 25, dice así: mas a Jehová vuestro Dios, no, disculpe, 22, 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Hermanos, hay gente que ya no cree en el Antiguo Testamento, pero allí dice esa palabra. Jesús fue un contrario acérrimo a esta ley. Como decimos nosotros, la iglesia latina, nosotros no queremos ser amos y señores de ningún esclavo de la tierra, pero así también no pretendemos ser esclavos de nadie, a no ser del Señor. Esta cuestión del postmodern contrariaba las leyes sabáticas, y Jesús se vuelve más radical que los fariseos en la ley, porque a veces invertimos, creemos que eso era medio contrario a la ley. Lo que él dice: vosotros habéis invalidado la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Aquí está la tradición, el postmodern, que contraría el sentido del jubileo. En Lucas capítulo 6, verso 34 dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Los pecadores hacen lo mismo. Hay gente, hermanos, que va a cruzar un río con una píldora o media en la mano, va a cruzar el otro río y se le va a dar sentido. Nunca aprendieron a leer. Hay gente así. Voy a poner para cruzar un río. Me dijo un hermano: yo cumplo la Biblia tal cual está. ¿Cómo qué? Yo no le hago sentar al adúltero en mi mesa. Porque la Biblia dice con los tales de un 5:17, 129 Corintios, con los tales de un comáis, nunca le permití. Y yo le dije: pero allí dice también de los avaros. ¿Qué hacer en la iglesia con la gente que a veces solo dan fiesta? De él nunca nada. Fiel en extremo, igual que yo. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay gente que no vive en la ética del reino. Yo recuerdo cuando me decía a mi pastor, yo no entiendo, cuando me dice: busca primeramente el reino de Dios y perfecta justicia. ¿Qué es el reino? ¿Cómo lo busco? ¿Y qué es su justicia? El dicayos Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, Pablo escribe y hace lo que significa esa justicia. En Lucas nos presenta en el capítulo 16 un mayordomo infiel que dijo: mendigar me da vergüenza, cavar no puedo
pastor que nunca he trabajado. Para eso hay muchos pastores modernos. Pero agarró y hizo alguna astucia. Jesús dice: los hijos de las tinieblas son más sagaces, más vivos que los hijos de la luz. Ganad, amigo, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Versículo 29. Entonces, este es un caso inusual del principio bíblico, porque en la Biblia Dios siempre toma la iniciativa, porque este ya no quiso confiar en las riquezas. La única cosa que tenía en esa época era tierra y ganado. En eso se tenían las riquezas. Lucas 12, versos 30 al 33 dice: vended todo lo que poseéis y dad limosna. Por lo menos él esperaba recibir. No le dijo a Dios: ahora entrega todo lo que tienes. Como el director de Servicio, la Biblia mire que cuando se fue a la iglesia a predicar, tenía en el bolsillo lo único que tenía era $100. Y Dios le dice al pueblo: da los $100. Y dice: yo no resistí. No quise escuchar al Espíritu. Y Dios nos cambios que tenía ahí. El segundo día me sentí mal, porque realmente le habló. Y di mis $100 el segundo día y se quedó. Ya Dios no quería así después de tanta tristeza. Al tercer día, el pastor de la iglesia, la oferta que me dio por los 3 días de predicación fue $100. Y Dios me dice: allí está lo que tanto me negaste. A veces pasa eso. Amén. Entonces, cuando te diga, vender todo lo que tenés y darle eso. Muchos solo satisfacen su conciencia, dan haciendo caridad. Pero recuerda qué pasa con la conversión del reino, con la conciencia. Acuérdense que hay 35 versículos de la Biblia que hablan de la conciencia. Porque hay algunos que no le acusan la conciencia y te dicen: no me acusa la conciencia. Porque habla la Biblia de la conciencia cauterizada, la conciencia dominada, la conciencia manipulada. 4 o 5 de Corintios dice Pablo: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Buscar el reino de su perfecta justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. No tu justicia, no tu justicia. Entonces, el reino de Dios, dice Jesús: si vuestra justicia no fuera mayor que los fariseos y cohetes, no entraré. Entonces, para terminar, los judíos condenaban el extremo, que dice que a Jesús le seguían pecadores y publicanos. Pareciera que eran una casta social despreciable. Pero Jesús perdonó a muchos publicanos. Se fueron poniendo. ¿Por qué uno se tornaba publicanos? Porque para transportar su mercadería en todos los puentes que tenía que pasar de Israel para llegar a Jerusalén, había más pérdida que ganancia. Es decir, yo llevaba una tonelada de grano y lo vendía, no sé, por 1.000 bolivianos. Los impuestos para llegar hasta Jerusalén te daban 1.200 bolivianos y quedan contentos. Ya no hay nada que hacer. Trabajar no me redunda en beneficio. Entonces, ¿qué hacen? Regalan, venden sus hijos y muchas veces no quieren tener a la esposa, a los hijos como esclavos. A los romanos, ¿qué hacen? Hacen un contrato con Roma y le dicen: yo voy a cobrar el impuesto. Y le pagaban relativamente bien. Ellos robaban algunas cosas como toda aduana y tenían un buen sustento económico. Pero era el último extremo de la vida para un judío tornarse publicano. Era vender su alma al diablo. Pero Roma le hacía
Si renuncias, nunca más te contrataremos. Si te volviste publicano, acuérdate que nunca más un judío te dará trabajo. No era fácil. Cuando Jesús le dice a Leví, sígueme, Mateo 9:9, póngase en el lugar de él. ¿Qué hago detrás de este loco que casa no tiene nada y donde recostar su sien? Porque el loco no me va a dar trabajo y los judíos ya saben que van a escupir en tierra cuando me ven. El judío escupía en tierra. Cuando Zaqueo dice, si a alguien le engañé, le devuelvo cuadruplicado. La conversión tiene implicancias muy grandes. Así que, hermanos, justo en el horario exacto, quedo hasta aquí, hermanos, y como le dije al principio, si Dios lo permite y la Virgen no se entromete, continuaremos más adelante. Amén. Ese es un El micrófono. Pastor Julio. ¿Ya terminaste? Sí, yo pienso que es el horario. Ya ¿Qué me dieron? Muy corto.